nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por la salud de Carlos Lozano, Catalina González Branca, Delia Miramontes, Juan José Sánchez Infante, Leticia de Anda, Marta Alicia Gutiérrez, Mireya Ocando, Roberto Mesa, Salvador Hernández. Encomendamos a Jerónimo Guadalupe Martínez Ramírez en su cumpleaños. Pedimos por las necesidades de Esther Covarrubias, familia Cho González, familia Sánchez, familia Vaningen, familia Vázquez Santana, Gabriel Ángel Anaya Calderón, Jesús Alfonso Lugo Saucedo, Luis Palomino, Luisa Fernanda y Gloria Gómez, María Rentería. Pedimos por el aumento de vocaciones sacerdotales y religiosas, por la conversión de los pecadores, por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden, por Rosa María y Alfonso Gómez, por la santificación de los sacerdotes. Pedimos por el eterno descanso de Alberto Carrillo Bonales, Ángela Ochoa Espinosa en su 6º aniversario, Beatriz Moreno, Carlos y Reina Bonales Ponce, Diego Armando López Cabral, Eva Ruiz González, Felipe de Jesús Mallorquín, Jaime Martínez en su 11º aniversario, José de Jesús y Jesús González, Lucerena Rizo Torres, María Guadalupe López Pérez, Manuel Rodríguez Alvarado, el padre Pedro Ortega Pelayo, por las personas que han fallecido a causa de esta pandemia, Rosa María Legaspi, Socorro López de la Mora, Rosa Castillo Valenzuela en su aniversario, el padre Salvador Navarro Vidaurri. En acción de gracias al Señor San José, por favor recibidos, y por las ánimas del purgatorio. Dios omnipotente y misericordioso, concédenos poder alcanzar una verdadera participación en la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto, sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron de golpe
y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de ahí y les preguntó: «¿Qué debo de hacer para salvarme?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo y así concluirá en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo les enviaré el Espíritu de la verdad y Él los irá guiando hasta la verdad plena, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Me voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas?». Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo, les conviene que me vaya, porque si no me voy no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque ellos no han creído en mí, de justicia porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes, de juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Del triunfo al fracaso. Así, los primeros pasos de la Iglesia y los primeros pasos de los apóstoles. El día de ayer escuchamos cómo, después de haber predicado entre un grupo de personas que estaban dispuestos a aceptar el mensaje, se convirtieron y se bautizaron varios de los que escucharon el mensaje de salvación. Hoy escuchamos más bien en este trozo del libro de los Hechos que Pablo y Silas, que era su acompañante, fueron encarcelados. Y no solo eso, fueron azotados. Por eso digo, del triunfo al fracaso, al menos a ese aparente fracaso que a los ojos del mundo parece
una derrota. El libro de los Hechos ciertamente no lo leemos completo, no contiene la razón por la que Pablo y Silas son encarcelados. Se encontraban en la ciudad de Filipos y se armó un alboroto contra Pablo y Silas por dos razones fundamentales. La primera es que había una pitonisa, o sea, una adivina, que era explotada por unos que se habían aprovechado de ella, y Pablo la había curado, Pablo la había liberado de esa situación. Por tanto, aquellos que dejaron de tener ganancias a costa de aquella pitonisa, de aquella adivina, se enojaron con Pablo y lo acusaron ante los magistrados de la ciudad. Lo acusaron de andar difundiendo el judaísmo, que por lo demás estaba prohibido. Estaba prohibido. Entonces fueron castigados, fueron encarcelados. Dice la Escritura, los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Y después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Y como si fuera una escena de una película, sucede que Pablo y Silas, a medianoche, aún con el dolor, el sufrimiento de los azotes, estaban cantando himnos al Señor. Y de pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas de todas las prisiones se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les soltaron las cadenas que los ataban. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse, porque los carceleros en aquel entonces tenían que responder con su vida de los prisioneros que cuidaban. El carcelero había pensado que mejor sería que él se quitara la vida a morir en manos de quienes tenían autoridad sobre él, porque seguramente lo iban a hacer morir con crueldad. Ya estaba a punto de matarse cuando Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. Fijémonos la delicadeza de Pablo frente al carcelero, al que lo está cuidando para que no se escape. Pablo se preocupa de ese hombre que en justicia debería ser considerado su enemigo. Lo tiene retenido en contra de su voluntad. Y sin embargo, Pablo se preocupa de ese hombre. No te hagas daño, aquí estamos todos. El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de ahí y les preguntó: ¿qué debo hacer para salvarme? Aquel hombre se dio cuenta de que Pablo y Silas traían entre manos una doctrina y una enseñanza que venía del cielo, porque aquel acontecimiento portentoso no podía sino ser una señal del cielo que protegía a estos hombres. ¿Qué debo hacer para salvarme?, pregunta el carcelero. Y ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. La fe como elemento fundamental para aspirar a la salvación. Quien quiera salvarse tendrá que creer. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Todos aceptaron la fe, todos se bautizaron. El carcelero se los llevó aparte y les lavó las heridas y enseguida se bautizó él
con todos los suyos. Y entonces, de lo que parecía un fracaso, ahora vemos un triunfo. El triunfo de Dios. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Aquel que era el carcelero, el que debía cuidar de que Pablo y Silas no escaparan de la cárcel, ahora ha recibido el mensaje de la salvación y lo ha aceptado en su corazón. Fue bautizado y el carcelero invitó a Pablo a su casa, le preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Ese tipo de pasajes mencionado en este libro de los Hechos dan cuenta de la vida de la Iglesia, de la fuerza vital del Espíritu Santo que impulsaba a los apóstoles a anunciar el Evangelio y que confirmaba con hechos portentosos que Dios estaba con ellos. Así, en el Evangelio escuchamos que Jesús dice a sus discípulos: me voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Estamos en el discurso de despedida, el discurso de la última cena. Hay que tenerlo bien presente. Durante 13 capítulos en el Evangelio de San Juan, Jesús ha hablado de que ha bajado del cielo. Pues ahora comienza a hablar de que tiene que regresar de donde vino. Me voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Los discípulos estaban tristes porque Jesús se iba, porque Jesús iba a ser arrancado de su lado. Pero Jesús les dice: sin embargo, es cierto lo que les digo, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Es que la ascensión de Jesús al cielo es la condición sin la cual no se puede dar la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá a completar en nosotros, en cada uno de nosotros, el mensaje de Jesús, la buena nueva de Jesús. Vendrá a hacer realidad en nosotros la salvación que Jesús ha obrado en nuestro favor. Y entonces dice Jesús, en cambio, dice: si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Nos estamos preparando ya a celebrar la fiesta de la Ascensión el próximo domingo, y el siguiente domingo estaremos celebrando la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. 2 celebraciones que tienen que llenarnos a nosotros de alegría, que tienen que motivarnos al compromiso, que tienen que alentarnos a pensar que si Jesús asciende a los cielos no es para alejarse de nosotros, no es para dejarnos solos. El Espíritu Santo, que es nuestro abogado, nuestro defensor, nuestro Paráclito, viene en nuestra ayuda. Creamos en el Espíritu Santo, invoquemos al Espíritu Santo, tengamos la fe muy puesta en el Padre que ha querido salvarnos a través de su Hijo y que ha enviado al Espíritu Santo para hacer en realidad en nosotros la fuerza transformadora del misterio pascual de Cristo, muerto y resucitado para nuestra salvación. Les invito pues a que tengamos muy presente estas verdades en nuestra vida cotidiana, invoquemos constantemente al Espíritu Santo y seamos dóciles a sus inspiraciones. Nos ponemos de pie. Presentemos al Padre nuestra oración, porque sabemos que Él nos ama. Oremos diciendo: escúchanos, Padre. Por la Iglesia, para que, guiada por el Espíritu Santo, sepa renovarse constantemente y sea cada vez más fiel al Evangelio. Oremos. Por todos los cristianos, para que cada día aprendamos más a vivir como Jesús ha vivido. Oremos. Por los que se preparan para el sacerdocio, para que Dios les bendiga y les llene de amor a Jesucristo y de profundo espíritu de servicio a la comunidad. Oremos. Por todos los países que están sometidos a dictaduras y faltas de justicia y de libertad, para que puedan liberarse de esa situación inhumana. Oremos. Por nosotros, para que sepamos dar testimonio de nuestra fe y de nuestra esperanza. Oremos.
Dios Padre de todos, tú, en los inicios de la predicación evangélica, hiciste que la buena noticia de Jesús superara las fronteras de la religión judía y llegara a los pueblos paganos. Haz que también ahora el Evangelio supere todas las fronteras y sea visto por los hombres de nuestro tiempo como una fuerza liberadora y un camino de felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas. Aunque nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por esos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pero más que nunca en ese tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres. Gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de los hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre y potente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para la distribución de la Sagrada Comunión, las personas que estén debidamente preparadas pueden acercarse haciendo una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Recuerden tomar su distancia, poner gel en sus manos, van a recibir al Señor en la palma de la mano y van a llevar la hostia consagrada en cuanto la reciban a la boca, por favor, delante del ministro. Transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Oh Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oh gran invento de Cristo sabio y bueno, para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice: tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro
presencia del Señor. Oremos de pie. Señor Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayuden en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Oramos un responso por nuestros hermanos difuntos, por quienes hemos pedido en esta Eucaristía, especialmente por quien es su aniversario: Ángela Ochoa de Espinosa, Jaime Martínez, Socorro López de la Mora, Rosa Castillo Valenzuela, y por todos los demás hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno, que descansen en paz, que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, que el Señor les conceda su paz y la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas noches. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa